Los pueblos prerromanos, los íberos y los celtas. Los íberos. Los íberos vivían en poblados amurallados, construidos en zonas elevadas. Se organizaban en tribus, gobernadas por un rey o régulo. Los grupos más poderosos eran los nobles, los sacerdotes y los guerreros. Los íberos llegaron a acuñar moneda propia. El culto religioso se realizaba en los santuarios, incineraban a los difuntos e introducían sus cenizas en urnas. Los celtas vivían en poblados amurallados, llamados castros. Se organizaban en tribus. Cada tribu estaba formada por varios clanes y cada clan por varias familias. Una minoría acaparaba las riquezas y dominaba al resto. Eran expertos en metalurgia, fabricaban fundamentalmente joyas y armas de bronce y hierro. Los sacerdotes celtas se llamaban druidas y tenían gran prestigio social. Yacimiento El Torreón. Los fenicios se asentaban en el Torreón porque en el río Guadalmansa en aquella época era navegable. Para ellos era muy importante porque eran vendedores y mercaderes y necesitaban un puerto seguro para anclar sus barcos. El yacimiento El Torreón conoce momentos de gran prosperidad gracias a la explotación de salazones. Eran exportadas por todo el Mediterráneo en ánforas. Han encontrado en el yacimiento monedas de la ciudad de Cádiz con el icono de los atunes. Un elemento que aportaron a la región fueron las ánforas, que eran contenedores que se habían incorporado al mercado del Mediterráneo en aquella época. Las ánforas fenicias sirvieron para envasar vino, algunos productos agrarios y salsas de pescado. El Torreón se localiza en Parque Antena. Este yacimiento muy posiblemente se denominaba Salduba. El territorio de Andalucía en la época prerromana. Los turdetanos vivían en ciudades fortificadas y poseían necrópolis. Disponían de lugares de culto o santuarios. La población más alta la ocupaban los reyezuelos, que gobernaban las ciudades-estado. Los oretanos tenían una sociedad jerarquizada, dirigida por reyezuelos. Destacaban en el trabajo del metal y la orfebrería. Los bastetanos estuvieron muy influidos por la cultura griega y llegaron a fabricar cerámica similar a la griega. Crearon suntuosas tumbas.
Los guerreros de Porcuna se encontró en un conjunto de más de 40 estatuas. Se piensa que formaron parte de un monumento funerario. La Dama de Baza es una escultura que fue encontrada en una tumba rodeada por multitud de objetos. La mujer del trono representa a una diosa madre o a una divinidad de la muerte. Sus partes del cuerpo no están proporcionadas. Debajo de su brazo derecho encontraron sus huesos óseos. La conquista romana de Hispania. Los romanos y los cartagineses habían pactado los límites de su expansión por la península ibérica, pero el general cartaginés Aníbal rompió el pacto. Lo que provocó la Segunda Guerra Púnica. Los romanos llamaron Hispania a las tierras conquistadas en la península ibérica. Lo dividieron en provincias y cada una tenía un gobernador. Las provincias se dividieron en coventus. Hispania romana. La población hispano-romana se dividía en dos grupos. En el grupo de los hombres libres había grandes diferencias económicas. En la cúspide estaban las familias procedentes de Roma y las personas relacionadas con los patricios. Después se situaban las principales familias indígenas. Por debajo se hallaba la plebe. Los esclavos eran los habitantes de las ciudades indígenas que se habían sublevado contra los romanos. La principal riqueza que explotó fueron los metales. La producción agrícola aumentó con la introducción del arado romano. Nuevas técnicas de regadío. Y el barbecho. Había grandes propiedades agrícolas o latifundios en los que trabajaban esclavos. La actividad artesanal se basó en la producción de ánforas, aceite, vino, lino, esparto y salazón de pescados. El comercio se desarrolló gracias a una densa red de comunicaciones y a la circulación de monedas romanas. Los pueblos sometidos al dominio de Roma asimilaron la cultura romana poco a poco. A este proceso lo llamamos romanización. El latín se impuso. El derecho romano supuso que se rigieran por las mismas leyes. La religión romana se fue imponiendo en la mayor parte de Hispania. Los romanos impulsaron el desarrollo de las ciudades, se construyó una densa red de calzadas.
Los legionarios fueron uno de los principales vehículos de romanización. El territorio de Andalucía en la época romana. En el territorio andaluz se produjeron varios enfrentamientos. En el 208 a.C., los romanos conquistaron Baécula, en Jaén. En el 206 a.C., los romanos iniciaron el proceso de conquista definitiva. La batalla definitiva tuvo lugar en Ilipa, donde los romanos derrotaron a los cartagineses. Tras la batalla de Ilipa, el general romano Publio Cornelio Escipión fundó Itálica para establecer a los soldados heridos en la guerra. El proceso de la romanización de Andalucía fue muy intenso. El primer asentamiento estable de los romanos en la península se creó en Andalucía. Las ciudades se comunicaban mediante una extensa red de calzadas, entre ellas destacaban la Vía Augusta, la Vía de la Plata y la Vía de la Costa. La Villa Romana de las Torres. La Villa Romana de las Torres se trata de un yacimiento de una zona arqueológica conocida de muy antiguo. Alrededor de esta zona, en la desembocadura del río Guadalmansa, muchos autores dicen que hay importantes ruinas. Entre el arqueólogo José Martínez Opelt y Pérez de Barradas excavan una parte muy importante de este yacimiento, de esta gran villa romana. El interés del descubrimiento de estos dos investigadores hace que poco antes de la Guerra Civil se declare que la Villa Romana de las Torres como monumento histórico artístico. La zona arqueológica mide más de 30.000 metros cuadrados. Algunos autores piensan que todos estos restos son de un asentamiento que los romanos denominarían Salduba.